Bueno, vamos caminando, ya terminando el año, dispuestos a empezar, y la Iglesia nos propone celebrar a María. Yo quisiera pensar en algunas cosas del Evangelio antes de pensar en esta fiesta que nos hace pensar la Iglesia, que nos hace celebrar la Iglesia y que celebramos como comunidad. La primera es esta situación del ángel que aparece repetidas veces en el Evangelio que acabamos de escuchar y un poquito antes. El ángel anuncia a los pastores que están cerca de donde nace Jesús que ha nacido un Salvador y que ese Salvador tiene como signo haber nacido en el pesebre, encontrarlo en un pesebre envuelto en pañales. La imagen del pesebre es una imagen muy fuerte para los pastores y para la comunidad de Israel. Es la imagen del lugar donde se ponían, podríamos decir, los cabritos, se ponían los animales recién nacidos y se ponían los mejores animales a veces ahí al cuidado de los pastores, justamente porque habitualmente ese lugar era guardado para aquellos que eran destinados al sacrificio. Ustedes saben que en el templo de Israel se hacían sacrificios a Dios y el pesebre era un lugar donde se ponían a los mejores animalitos que después eran destinados a ese lugar. Así que la figura del pesebre es una figura que en el corazón y en la memoria de los pastores tiene mucha fuerza y mucha relevancia. Al encontrarlo a Jesús en un pesebre, no lo encuentran triunfante, sino destinado a dar la vida delante de Dios. Esa es la primera imagen. Así que a mí me parece que el Evangelio tiene dos presentaciones. La presentación de Jesús a los pastores, presentado así, en la pobreza y en la capacidad de entrega de la vida a Dios. Esta imagen que María recoge en su corazón es una imagen fuerte, pero eso es la primer cristofanía, podríamos decir. Y no es, podríamos pensar a los religiosos, 8 días después sí, llegará el tiempo de presentarlo y circuncidarlo, sino que lo primero que se presenta a Jesús es frente a la vida. Muchas veces nosotros encerramos a Jesús, lo ponemos en el ámbito de lo cultural, de lo religioso, como a veces pretendemos hacer con muchas cosas. Bueno, Jesús, lo primero que siempre tiene presente, lo primero frente a lo cual siempre se planta, es frente a la vida. Por eso, celebrando el final del año y ya próximos a celebrar un año nuevo, me parece que lo primero que tenemos que hacer es presentarlo a Jesús en nuestra vida, en la vida de nuestra gente. No es el espacio religioso el único lugar de Jesús, ni siquiera el que más explotó en su misión o en su predicación o en su, podríamos decir, en su presentación, sino lo primero que siempre miró fue la vida de la gente, y especialmente empezando por los últimos, ni siquiera los últimos. Los pastores eran los más desagradables o los más marginados, seguramente en el tiempo de Jesús. Y sin embargo son los que, al presentarse Jesús en esta condición de siervo, salen alabando a Dios. Jesús no solo nos habla a nuestra piedad o a nuestra, podríamos decir, religiosidad, habla a nuestra vida. Y la vida para Jesús siempre está antes que cualquier cosa. Lo veremos cuando sea grande y en medio de un lugar destinado a la palabra diga, bueno, primero pensemos, ¿este hombre debe ser sanado o no? Primero la vida. Bueno, lo ponemos a Jesús primero en la vida. Y la segunda presentación sí es la religiosa. El Evangelio nos deja esta imagen distinta que tiene que ver con el estar frente a Dios de Jesús. Jesús es presentado, es circuncidado, es puesto, podríamos decir, en la comunidad de Israel. Nosotros tenemos el bautismo, que es algo parecido en esto de crecer como pueblo de Dios. Israel tenía la circuncisión. Y esa segunda presentación tiene que ver con el nombre. Jesús es Dios que salva. La segunda presentación me parece tiene que ver con esta salvación que Dios nos trae por medio de Jesús. Dios lo presenta a Jesús como aquel que viene a salvar. Y que viene a salvar siendo parte de un pueblo, siendo parte de una comunidad. Jesús nos guía, pero también siente el gusto de estar con nosotros, siente el gusto de ser pueblo, de caminar con otros. A veces a nosotros nos cuesta caminar con otros, nos cuesta
ser comunidad, nos cuesta ser pueblo. Bueno, a Jesús también le cuesta, pero lo sigue eligiendo, le sigue gustando, le cuesta la vida, pero nos trae la salvación por el gusto de compartir con el pueblo su identidad, la identidad del Dios que salva. Empezamos el año celebrando a María como Madre de Dios, porque me parece que esto de empezar la vida, a caminarla en este año que va a comenzar, no empieza sin maternidad. A veces nos falta valor, nos falta confianza, nos falta esperanza, nos faltan tantas cosas porque lo único que nacemos siendo es ser hijos y siempre miramos a nuestros padres. La imagen de María como Madre de Dios, como Madre de Jesús, como Madre del pueblo de Dios, es una imagen que nos inspira cercanía, que nos inspira confianza, que nos inspira también esperanza. Vamos a pedirle a ella que podamos tener todo esto para vivir estas dos presentaciones de Jesús. Presentarlo a Jesús en la vida de nuestra gente, vivirlo a Jesús en nuestra vida comunitaria. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces al comienzo de año a vivir estas dos cosas. Que así sea.